cánceres metastásicos al pulmón y en casi todos los órganos son los más frecuentes. El cáncer de origen en el epitelio bronquial constituye el 95% de los casos de cánceres primarios, además de la neoplasia primaria, que son los carcinomas. Podemos encontrar carcinoides, sarcomas, linfomas y también podemos encontrar lesiones benignas del tipo de los amartomas, ¿no? Entonces, estas neoplasias epiteliales son muy importantes, así como en menor frecuencia hay tumores mesenquimatosos, ¿sí? Vamos a hablar del cáncer pulmonar propiamente dicho, que como hemos visto, constituyen el 95% de las neoplasias primarias, ¿ya? Tiene proporciones epidémicas. Realmente es la primera causa de mortalidad por cáncer en todo el mundo, sobre todo en el varón, y está en ascenso la mortalidad por este tipo de cáncer en la mujer. Es la tercera causa de muerte, todavía esto es válido, la tercera causa de muerte después del colon y mama en la mujer, ¿ya? En Estados Unidos, a partir del 2006, ya está tendiendo a ser la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres también, el cáncer pulmonar, y el cociente varón-mujer, que antes era muy elevado a favor del varón, está disminuyendo. ¿Por qué? Porque las mujeres también están con un hábito tabáquico muy importante. Si ustedes van a un restaurante, bueno, ahora no pueden, pero si ustedes van a una pizzería, no, a un local, a un bar, y hay mujeres y hombres, hay más mujeres fumando que hombres actualmente, ¿no? El pico etario está en la quinta y sexta década de la vida, pero su frecuencia es alta de todos modos desde los 50 hasta los 80 años en general, ¿ya? ¿Por qué una historia de tantos fracasos? Obviamente por el consumo de tabaco, ¿no? Que es muy alto. Solo el 25% de los pacientes se presentan en estadios tempranos. Esa es otra causa de tanto fracaso en el tratamiento también del cáncer pulmonar. A pesar de los nuevos adelantos, todavía hay una alta tasa de mortalidad. La sobrevida a 5 años, fíjense, va a depender mucho, claro, del estadio clínico de la enfermedad. En el estadio 1 está entre el 60 y 70%, es aceptable. En el estadio 2, 40-50% de sobrevida. Y en el estadio 3, 20%. Pero muy pocos de los estadios más avanzados sobreviven a 5 años, incluso con los tratamientos sistémicos, ¿no? Todo esto explica por qué solo el 15% de los pacientes viven más allá de los 5 años a partir del diagnóstico. Bueno, ¿cuáles son los tumores pulmonares más importantes? 90-95% se trata de carcinomas de origen broncogénico, o sea, del árbol respiratorio. 5% a nivel de son carcinoides bronquiales, que también, claro, surgen en el epitelio bronquial, y entre el 2 y 5% tenemos las otras neoplasias, sarcomas incluidos, ¿no? El tumor más maligno, más frecuente, a pesar de que son tan frecuentes los carcinomas broncogénicos, de todos modos en el pulmón el tumor maligno más frecuente siempre es el metastásico, lo mismo que en el hígado o en otras localizaciones, como dijimos. La etiología: el tabaquismo. El tabaquismo es el factor de riesgo más importante. Fíjense, el cáncer pulmonar tiene una base de hábito tabáquico hasta en el 85% de los casos, ¿sí? O sea, de los cánceres pulmonares, el 85% son fumadores. Esto no quiere decir que el 85% de los fumadores vayan a desarrollar cáncer de pulmón, pero esa es la etiología más frecuente. Otras causas son la contaminación atmosférica, ¿no? El hecho de vivir, por ejemplo, en ambientes contaminados como el de Cochabamba, causas laborales, factores dietéticos y cicatrices crónicas, por ejemplo, de procesos inflamatorios, micóticos, tuberculosis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en la cronología del desarrollo de esta enfermedad tienen que participar indudablemente agentes iniciadores, promotores y otros contaminantes, ¿no? Los agentes iniciadores son importantes cancerígenos y son los hidrocarburos aromáticos policíclicos y las nitrosaminas. Ambos componentes están presentes en el tabaco, ¿sí?
Agentes promotores que son derivados del fenol también están presentes en el tabaco y, claro, en otras industrias, ¿no? Elementos radioactivos, como para el cáncer de tiroides o de otras ubicaciones, en el pulmón también tienen mucha importancia. Y otros contaminantes como el arsénico, níquel, los hongos, mohos, igual que en el hígado, también tienen importancia, y muchos aditivos. Bueno, ¿cuál es la meta? Sería disminuir la mortalidad total por cáncer de pulmón, ¿sí? Y eso se conseguiría con el diagnóstico de esta neoplasia en estadios más tempranos, ¿no? Hay un rastreo, hay esfuerzos por rastrear este diagnóstico temprano de la neoplasia pulmonar. El más efectivo se ha propuesto que sería la radiografía, pero en poblaciones de riesgo. Sin embargo, todos han fracasado, como de ejemplo el Papa Nicolau en las endoscopias en cáncer digestivo, el Papa Nicolau en el génito urinario, en el genital, ¿no? Bueno, las lesiones precursoras son importantes para el desarrollo de cáncer de pulmón, ¿no? Tenemos la hiperplasia de células califormes, la hiperplasia de células basales y la metaplasia epidermoide. Son procesos potencialmente reversibles y benignos, pero que pueden ser el asiento favorecedor del desarrollo de cáncer pulmonar, ¿sí? Porque pueden desencadenar una displasia escamosa e incluso un carcinoma in situ. Las metaplasias epidermoides son el primer paso y después se puede desarrollar una displasia escamosa, un carcinoma in situ, una hiperplasia adenomatosa atípica para el desarrollo de adenocarcinomas o una hiperplasia difusa idiopática de las células neuroendocrinas pulmonares para el desarrollo de los tumores de células pequeñas, ¿no? Aquí tenemos un epitelio bronquial en donde hay un engrosamiento del epitelio y hay unas alteraciones madurativas que coinciden con una displasia de alto grado. Una displasia de alto grado que posteriormente puede convertirse en un carcinoma in situ y posteriormente infiltrar la lámina propia. Aquí tenemos algunas imágenes de los factores de riesgo que favorecen el desarrollo de cáncer del pulmón, hiperplasia de células caliciformes, vean ustedes, hiperplasia de células basales, difícil diagnóstico diferencial con una neoplasia intraepitelial, la metaplasia escamosa, que ya es un poco atípica aquí, la displasia escamosa, o sea, prácticamente una displasia de alto grado aquí, el carcinoma in situ, que es muy difícil diferenciar de una neoplasia intraepitelial de alto grado o una displasia de alto grado, y el carcinoma que ya rompe la membrana basal y condiciona una invasión del estroma y se convierte en un carcinoma invasivo, epidermoide en este caso. Bueno, en la patología molecular del cáncer hay factores múltiples, entre los factores importantes están los genéticos también, pero hay una influencia poco clara en relación a los estudios moleculares que mostraron varias alteraciones genéticas en las células madre que producen cáncer a través de clones de células malignas que constituyen la masa tumoral, ¿sí? Pero básicamente hay 4 factores de riesgo genético que predisponen al cáncer de pulmón. Uno de ellos es la activación de oncogenes promotores del crecimiento relacionados con el ciclo celular, ¿no? Activación de los oncogenes promotores a partir de protooncogenes, desde luego. La inactivación de genes supresores tumorales, la producción de factores de crecimiento autocrinos, ¿sí? Y la predisposición hereditaria sin una particular alteración descubierta, ¿no? Los objetivos moleculares, estos objetivos moleculares, se van a ir convirtiendo paulatinamente en el mecanismo de tratamiento para aumentar la sobrevida, sobre todo por el momento, de estos pacientes, ¿no? Todavía no hay una cura para el cáncer pulmonar que no sea quirúrgica cuando se diagnostica a tiempo, solamente se prolonga un poco la vida de los pacientes, ¿sí? Entonces, hablemos un poco de estos genes involucrados en la patología molecular del cáncer de pulmón, que también pueden estar relacionados con otros cánceres, no solamente el pulmón. Hablaremos primero de la activación
de oncogenes promotores del crecimiento, ¿sí? Aquí están los genes KRAS, MYC, factores receptor del crecimiento epidérmico, BRAF, PIK-A, BCL2, etc., ¿no? Entonces, las mutaciones del KRAS que están presentes en el 25% de los adenocarcinomas, en el 5% de los epidermoides y excepcionalmente presentes en el carcinoma de células pequeñas o microcítico. Guardan estrecha relación con el hábito tabáquico y se asocian con mal pronóstico, el KRAS. La sobreexpresión del gen MYC del 10 a 40% de los carcinomas de células pequeñas, rara vez en los carcinomas de células no pequeñas, ¿sí? Luego tenemos la mutación en el dominio de la tirosinasa del gen que es el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Este tiene mucha importancia y está relacionado con los adenocarcinomas periféricos en pacientes, mujeres sobre todo, no fumadores. No fumadoras sería en este caso, ¿no? Bueno, las mutaciones en las familias BRAF y PIK3CA, la expresión excesiva del protoncogen BCL2 que codifica una proteína antiapoptósica que está expresado en el 25% aproximadamente de los carcinomas epidermoides y en el 10% de los adenocarcinomas. Luego tenemos la inactivación de genes supresores tumorales. Varios genes supresores tumorales se han identificado, sobre todo a nivel del brazo corto, pequeño del cromosoma 3, ¿sí? Aquí tenemos al P53 y al retinoblastoma. El P53 que está presente en el 80% de los carcinomas microcíticos y en el 50% de los no microcíticos. El gen del retinoblastoma en más del 80% de los microcíticos y en el 25% de los no microcíticos. También hay genes promotores tumorales adquiridos que causan la pérdida de la función normal de los genes supresores tumorales que regulan el crecimiento celular. Aquí están el P16 y el famoso gen RASFIA. Luego tenemos los factores de crecimiento autocrinos que que participan en una especie de proceso multiescalonado que requiere agentes iniciadores y promotores. La nicotina actúa tanto como iniciador como promotor. Otros componentes del humo del tabaco actúan como promotores al desenmascarar la expresión de receptores de nicotina acetilcolina y hormonas elaboradas por el mismo tumor como parte del síndrome paraneoplásico activan también la vía autocrina. Y por último tenemos la predisposición hereditaria, si bien no es frecuente, hay unos ejemplos bien estudiados de cáncer pulmonar hereditario en el síndrome de Li-Fraumeni, que consiste en mutaciones germinales por vía germinal del gen TP53 que codifica el gen supresor tumoral P53. ¿Ya? Los pacientes con retinoblastoma que están predispuestos a cáncer de pulmón en el futuro, los parientes en primer grado de pacientes con cáncer de próstata, 2 a 3 veces más posibilidades, y mutaciones en el citocromo P450, que es un agente que metaboliza el carcinógeno químico del humo del tabaco. ¿Sí? Y claro, frente a estos genes que favorecen el desarrollo del cáncer pulmonar y otros cánceres, hay objetivos moleculares para el tratamiento. Se constituyen en objetivos moleculares, mejor dicho, para el tratamiento y predicción de la supervivencia. Se están descubriendo cada vez más nuevas moléculas diana, medicamentos de la terapia dirigida para el cáncer de pulmón no microcítico sobre todo, ¿no? Porque para el cáncer microcítico no hay todavía nada en particular. Entonces, esto se conoce como terapia molecular anti la mutación, por ejemplo, del receptor del factor de crecimiento epidérmico en el tratamiento del carcinoma no microcítico, sobre todo el adenocarcinoma periférico no relacionado con el tabaco, no relacionado con las mujeres, sobre todo, no microcítico, ¿ya? Y el factor de crecimiento productor de células vasculares, endotelial vascular, ¿sí? Que favorece la proliferación vascular de los tumores, que en concentraciones excesivas contribuye a la angiogénesis tumoral. Entonces, hay que luchar contra este gen y contra este otro, ¿no? Esos son los blancos moleculares de las nuevas terapias. Pero también hay patrones moleculares génicos con fines predictivos, ¿sí? Se han hecho estudios proteónicos experimentales
sobre la presencia en cada paciente de un patrón molecular proteínico único. Diagnóstico temprano, resistencia a fármacos, respuesta al tratamiento, supervivencia serían los objetivos de estos patrones moleculares génicos. Hay muchos medicamentos dirigidos justamente al crecimiento de estos genes, a evitar la actividad de estos genes, el crecimiento de vasos sanguíneos, por ejemplo, o la angiogénesis. Se utiliza el bevacizumab, el ramucirumab, ¿no?, cuyas marcas comerciales son el Avastin, el Chirimanza, etc. Se utilizan sobre todo en cánceres de pulmón no microcítico, ¿no?, avanzados sobre todo. También hay medicamentos que atacan a las células con cambios en el gen del receptor del factor de crecimiento epidérmico e inhibidores de este gen, ¿no?, usados en el cáncer de pulmón no microcítico con mutaciones en este gen. Aquí tienen un listado de varios de estos medicamentos, terapia molecular contra el cáncer, ¿sí? Pueden utilizarse solos sin quimioterapia o con quimioterapia, y que se pueden ir alternando cuando se adquiere resistencia a estos medicamentos. Y así sucesivamente hay una terapia dirigida contra el cáncer de pulmón no microcítico. Se han descrito varios otros medicamentos que atacan a las células con diferentes cambios genéticos, ¿no? ALK, ROS1, BRAF, RET, MET, y etc. ¿Ok? Bueno, evolución clínica del cáncer de pulmón. Esto es interesante. Es indolente al principio, pero agresivo. O sea que se descubre muy tarde realmente, ¿no? Pasan inadvertidos a pesar de estar en la vía respiratoria y son agresivos. En la sexta década se presentan, alrededor de la sexta década se presentan de mayor frecuencia, y los síntomas clásicos son la tos, la pérdida de peso, el dolor torácico, la disnea, la obstrucción bronquial cuando hay obstrucción por parte del tumor, la expectoración y la hemoptisis, ¿sí? Muchos de estos tumores, tanto microcíticos como no microcíticos, van a producir síndromes paraneoplásicos al secretar en forma paraneoplásica justamente hormona antidiurética, hormona adrenocorticotrófica, calcitonina, gonadotrofina, serotonina, gastrina, paratormona, etcétera, que van a condicionar justamente el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, el síndrome de Cushing, la hipocalcemia, la ginecomastia, el síndrome carcinoide en el caso de la serotonina, el síndrome Solinger-Ellison en el caso de producción exagerada de gastrina, hipercalcemia, etc. Y son las células tumorales las que presentan estas secreciones, dando síndromes paraneoplásicos. Pero además de los síndromes paraneoplásicos, puede haber efectos locales por parte del crecimiento y diseminación a distancia próxima de los tumores, ¿no? Entonces, ¿cuál es la manifestación clínica y cuál la base anatómica de estos diferentes efectos? Pues la obstrucción tumoral de las vías aéreas favorece el desarrollo de neumonía, incluso complicada con abscesos, y la telectasia, colapso lobar. Luego, la obstrucción tumoral con acumulación de lípidos celulares en macrófagos espumosos, en la neumonía lipoidea, ¿no? La propagación tumoral a la pleura, obviamente, este es un evento muy frecuente, el derrame pleural, ¿sí? La compresión del octavo nervio cervical, que se produce el síndrome, que se llama tumor de Panquas, produce el síndrome de Panquas, que se caracteriza por el dolor del brazo irradiado hacia el borde cubital, ¿no? Luego la ronquera es producida por la invasión del nervio laríngeo recurrente, la disfagia por invasión del esófago directamente, la parálisis diafragmática por invasión del nervio frénico, el síndrome de la vena cava superior por compresión por parte del tumor justamente de la vena cava, el síndrome de Horner, que se caracteriza por enoftalmos, ptosis palpebral, miosis y anhidrosis unilateral, es por invasión de los ganglios nerviosos simpáticos, también en el tumor de Panquas. La pericarditis con eventualmente taponamiento pericárdico, afectación directa del pericardio por parte del tumor,
¿no? Y aquí tenemos entonces algunas imágenes, neumonías asociadas a obstrucción por el tumor, la atelectasia también asociada por obstrucción, la isquemia crónica que puede producir acropaquias. Bien, y el diagnóstico de estas neoplasias en términos generales, obviamente la clínica, que lamentablemente a veces inespecífica y a veces tardía, la citología, ya sea de esputo o de lavado aspirado y cepillado bronquial, el estudio de imágenes, que es muy importante, y en última instancia la biopsia. La biopsia. Aquí vemos imágenes radiológicas donde se ve el tumor en una tomografía, una radiografía con un síndrome neumónico parecido a una neumonía, que probablemente se trate de un adenocarcinoma con compromiso pleural. Podría ser un adenocarcinoma bronquioalveolar, que a veces tiene este tipo de presentación clínica. Aquí vemos una imagen citológica típica de una papilita con tendencia, aunque pobre, de formar estructuras tubulares. Aquí tenemos una perla escamosa que hace el diagnóstico, o por lo menos sugiere el diagnóstico de un carcinoma epidermoide. Aquí tenemos una biopsia de un adenocarcinoma con secreción de moco, pequeñas formaciones tubulares. Bueno, la clasificación histológica que actualmente se maneja es la de la OMS, ¿no?, del carcinoma broncogénico, y vamos a decir que son 5 categorías: el carcinoma epidermoide, que tiene una incidencia entre el 25 y 40% de los casos, el adenocarcinoma 25 a 30 algunos autores, 25 a 40 otros autores. No se olviden que está en ascenso en su frecuencia el adenocarcinoma, y sobre todo en las mujeres. Después tenemos el carcinoma de células pequeñas, que constituye el 20 a 25% de los casos de cáncer broncogénico. El carcinoma de células grandes, entre el 10 y 15%, y el epidermoide combinado con adenocarcinoma o mixto, ¿sí? Entonces, el adenocarcinoma puede clasificarse además en bien diferenciado, pobremente diferenciado y moderadamente diferenciado, y el adenocarcinoma en bronquial y bronquiolo alveolar, acinar, papilar, sólido con formación de moco, el bronquial clásico. El bronquiolo alveolar, si está en una etapa de crecimiento lepídico solamente, sin compromiso vascular ni pleural, entonces puede considerarse como un adenocarcinoma in situ. Pero si ya hay compromiso vascular o pleural, ya es un carcinoma propiamente dicho, un adenocarcinoma de esta naturaleza, bronquiolo alveolar. Luego tenemos el carcinoma de células pequeñas, se subclasifica en avenular o linfocitoide, de células intermedias poligonales y mixto, ¿no? Que no se trata de que hayan células pequeñas y intermedias, sino que está combinado con un carcinoma epidermoide. Y el carcinoma de células grandes probablemente sea un fenómeno de desdiferenciación de los anteriores, del epidermoide y del adenocarcinoma. Está formado por células grandes y células gigantes, incluso células claras, y el epidermoide combinado con adenocarcinoma, mezclando estas dos características de crecimiento, ¿sí? Aquí tenemos una clasificación histológica: carcinoma epidermoide, carcinoma de células pequeñas, adenocarcinoma de células grandes, adenoescamoso, con elementos pleomórficos, tumor carcinoide y tipo carcinoma de glándulas salivales. Y este es un poco frecuente, pero hemos visto, incluso en Cochabamba lo hemos visto, este carcinoma de células parecidas a glándula salival. Es también de origen broncogénico, ¿no? Bueno, hay variedades de carcinomas en cada uno de estos grupos. Vamos a hablar primero del carcinoma epidermoide. Tiene una estrecha relación con el tabaquismo, es central, broncocéntrico y por lo tanto de crecimiento central a nivel del hilo pulmonar y o sus proximidades, más frecuente en varones. Lesiones, una característica interesante de estos tumores es que pueden ulcerarse frecuentemente, tienen esta coloración blanco-grisáceo, tienen inconsistencia firme, pero como les decía, una característica interesante es que pueden cavitarse, ¿ya?
penetran la pared bronquial e invaden el parénquima adyacente, es su historia natural clásica. ¿Sí? Entonces pueden ser bien diferenciados, hasta pobremente diferenciados, incluso anaplásicos, donde es imposible hacer el diagnóstico con certeza, ¿no? Los bien diferenciados pues, obviamente tienen perlas córneas, citoplasma grueso, vítreo, brillante, puentes intercelulares reconocibles, en fin. La inmunohistoquímica, el P63 y el P40, que no son muy específicos, pero nos ayudan en el diagnóstico. Y esta es la localización típica central, broncocéntrico, miren ustedes, con compromiso obstructivo del bronquio derecho a nivel de la carina, y tienen esta imagen radiológica central y la histología. Cuando es bien diferenciado, pues es fácil el diagnóstico, la formación de perlas córneas bien reconocibles, ¿no? Aquí tenemos también la clásica cavitación de los carcinomas epidermoides, que parecen cavernas tuberculosas o micóticas, ¿no? A la imagen histológica, perdón, a la imagen tomográfica, aunque tienen otras características, pero pueden llegar a confundirse con abscesos, cavernas tuberculosas o de otro origen biológico. Tenemos carcinomas epidermoides bien diferenciados, en donde podemos ver incluso los desmosomas en forma de puentes intercelulares, ¿no? Estirados, desmosomas estirados. Y claro, el citoplasma, como hemos descrito, grueso, vidrioso, brillante, las mitosis atípicas, en fin. Un carcinoma epidermoide bastante bien diferenciado, fácil de diagnosticar. El adenocarcinoma está en algunos lugares del mundo superando en frecuencia al carcinoma epidermoide y es el más frecuente en mujeres. El hábito tabáquico de las mujeres con tendencia a utilizar filtros y tabaco suave les condiciona a aspirar profundamente a las mujeres. Es por eso que se compromete un árbol bronquial más de las vías respiratorias más pequeñas. Y por eso es que nacen adenocarcinomas en vez de epidermoides. Aunque también hay una menor correlación con el tabaquismo de este tipo de adenocarcinoma y sobre todo si hay factores, alteraciones genéticas, como hemos descrito, como hemos visto, ¿no? Suele ser periférico en vez de central, a pesar de ser de origen bronquial, pero puede surgir incluso a nivel bronquial y cerca a la vía del lobulillo pulmonar alveolar. Es de crecimiento más indolente, más lento que el carcinoma epidermoide, ¿sí? Y se asocia a fibrosis, retracciones perolares, por la desmoplasia que producen las mismas células tumorales y en general son masas de menor tamaño, pero con alta tendencia a metastatizar. Microscópicamente hay muchos patrones, el clásico acinar y tubular, el patrón lepídico de los bronquioalveolares, el carcinoma papilar, el micropapilar, el patrón sólido en los adenocarcinomas reconocidos como tales pero menos diferenciados, los anaplásicos que suelen ser sólidos con producción o no de mucina. Y en la inmunohistoquímica podemos utilizar esto sí es importante e interesante, sobre todo en los compromisos pleurales, el factor de transcripción tiroideo de tipo 1 y la anapsina A, que nos sugieren un tumor primario de pulmón. Y estas son las imágenes: tumor periférico, estructuras tubulares, estructuras papilares, micropapilares también. Podemos tener estructuras tubulares más grandes, glandulares, donde hay una pérdida de la polaridad, pleomorfismo, discariosis, mitosis, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí tenemos uno menos diferenciado, donde se ve producción de mucina, que nos permite hacer el diagnóstico de adenocarcinoma. Estos mejor diferenciados, aquí tenemos una mezcla de patrones tubulares y papilares, lo mismo aquí, básicamente parecido a esto, y aquí un patrón sólido, que sin embargo, con tinciones de PAS nos permite ver la secreción de mucina. Seguimos con los adenocarcinomas periféricos, sí, periféricos, pero que pueden estar en relación con la vía bronquial también. Luego tenemos el carcinoma bronquioalveolar, del que ya hemos dicho que puede ser una variedad de adenocarcinoma, pero también puede tratarse de un adenocarcinoma in situ.
Sí, es alrededor de 1 a 9%, varía mucho la estadística, 1 a 9% de los carcinomas pulmonares, tiene una frecuencia semejante en ambos sexos, los mismos síntomas prácticamente, pero con la interesante a veces formación de cuadros de aspecto neumónico por compromiso intersticial difuso. ¿Sí? Hay una frecuente diseminación y metástasis más bien tardías, ¿no? La diseminación es local, por vía transbronquial, vamos a decir, ahorita vemos eso, y las metástasis son tardías. Puede tener varios patrones macroscópicos, un nódulo único periférico, nódulos difusos que a veces confluyen y dan aspecto similar a una neumonía, como ya vimos, grupos de células tumorales que secretan material de mucina, forma infrecuente de adenocarcinoma, bueno, se origina en regiones bronquiolebulares, o sea, distales, casi siempre periféricas, por lo tanto, y está relacionada con cigarrillos también. En la microscopia, las células tumorales son altas, columnares, productoras de mucina y con tendencia a formar papilas, como las que vemos aquí. Este es un aspecto tipo bronconeumónico, y esta es la imagen también típica bronconeumónica en ambos campos pulmonares en forma difusa. Y este es el famoso patrón papilar a través de los bronquios, ¿no? El patrón lepídico de crecimiento. Vean, se está proliferando la neoplasia a través de la vía bronquial, de las paredes bronquiales, sin infiltrar todavía el estroma intersticial. Y aquí podemos ver también el patrón lepídico y vean cómo las células son altas, como hemos descrito, columnares, ¿no? Mucosecretoras, abundante moco en la luz. Y ya les decía que esta es una variedad de adenocarcinoma cuando se llama adenocarcinoma propiamente dicho, cuando infiltra los vasos sanguíneos o el estroma y sobre todo la pleura. Ahí sí es con certeza un adenocarcinoma invasor. Mientras se mantenga mediante un crecimiento lepídico solamente, se considera que es un adenocarcinoma in situ. El microcítico es de muy mal pronóstico, es broncocéntrico, de crecimiento central, rápido, agresivo y precoz en sus metástasis, ¿no? Ya el diagnóstico, con certeza que ha dado la mayoría de estos tumores metástasis. Tiene una alta relación con el consumo de tabaquismo, de cigarrillos. El 99% de estos tumores se da en los fumadores, es más frecuente en varones. Es incurable quirúrgicamente, responde bien a la quimioterapia y a la radiación al principio, ¿no? Prácticamente desaparece la neoplasia, pero por su carácter infiltrante y metastásico precoz, al final termina ganando a la quimioterapia y a la radiación. Y tiene una alta posibilidad de dar síndromes paraneoplásicos, una de las hormonas producidas ectópicamente más frecuentemente, la hormona ACTH y la antidiurética, ¿no? Microscópicamente, células pequeñas en avena, sin organización epidermoide ni glandular. Esos son los que no son mixtos. Y también pueden haber células poliédricas más grandecitas o intermedias. Aquí está el aspecto clásico de estas células redondas, pequeñas, azules, parecen linfocitos en algunas áreas, ¿sí? Pero tienen un núcleo mucho más grande e hipercromático. En realidad se llaman células pequeñas, pero a pesar de ser consideradas como células pequeñas, incluso linfocitoides, tienen un tamaño de 2 a 3 veces mayor que los linfocitos, ¿sí? Entonces tienen una monotonía celular, células uniformes, pequeñas, núcleos pequeños, redondeados o fusiformes, cromatina fina y en grumos regulares, vean esa densidad cromatínica, son muy hipercromáticos, el citoplasma es escaso, crecen en racimos, ¿sí? Pueden tener con frecuencia necrosis por el rápido crecimiento y tienen niveles altos de la proteína antiapoptósica BSL2. Son positivos a las tinciones de cromogramina, sinaptofisina y inmunohistoquímicamente al CD57. ¿Sí? Luego tenemos el carcinoma de células grandes. Carcinoma de células grandes que, como les dije, probablemente se trata de una neoplasia desdiferenciada a partir de un adenocarcinoma, de un carcinoma epidermoide. Son células grandes, a veces gigantes,
otras son células de citoplasma claro, a veces tienen un aspecto sarcomatoide, fusiforme, en fin. Aquí tenemos estas células gigantes que se pueden ver, grandes, aunque no multinucleadas necesariamente. Vean el tamaño de células comparadas con las vecinas. Otros tumores pulmonares y pleurales. Tenemos entre los pulmonares los amartomas y los tumores carcinoides. Luego tenemos tumores que surgen a nivel del mediastino, los tumores metastásicos y luego tenemos los tumores en la pleura. ¿Sí? Vean ustedes, aquí tenemos en estas imágenes un pulmón comprometido por múltiples monedas metastásicas, ¿no? Vean, esta es la imagen típica de las metástasis numulares en forma de moneda, múltiples. Este pulmón está casi lleno de metástasis. Ya la capacidad pulmonar ha debido estar francamente reducida. ¿Sí? Aquí tenemos la imagen histológica de la neoplasia metastásica. Bueno, veamos los amartomas. Como ven ustedes aquí, son neoplasias nodulares, circunscritas, benignas, relativamente frecuentes. ¿Sí? El hecho de que sean bien circunscritas hace que sea relativamente fácil, todo es relativo en medicina, relativamente fáciles de distinguir de las neoplasias infiltrantes que acabamos de describir, ¿no? Están formadas histológicamente por lo que ustedes están viendo aquí, componentes normales del tejido respiratorio, pero convertidos en tumor, en neoplasia. ¿Sí? Bueno, no en neoplasia verdadera, en amartoma. Cartílago, tejido fibrocolagenoso, de origen mesenquimatoso y componentes epiteliales atrapados en eso, ¿no? Entre los componentes mesenquimatosos puede haber grasa, como aquí vemos, vasos sanguíneos, obviamente, ¿sí? Y tejido fibrocolagenoso de densidad variable, laxo o denso. Los tumores carcinoides constituyen entre el 1 y 5% de las neoplasias pulmonares, ¿sí? Son de origen neuroendocrino, por lo tanto tienen diferenciación neuroendocrina. Se los clasifica en típicos y atípicos, básicamente, ¿no? Los típicos son neoplasias malignas de bajo grado, que tienen una sobrevida a 5 años de hasta el 80% de los casos, y los atípicos que se caracterizan por atipia celular, mitosis y necrosis, que tienen una menor tasa de sobrevida, del 56% a 5 años. Son masas también intrabronquiales, ¿no? A diferencia de los amartomas, polipoides, bastante circunscritas, muy vascularizadas y en general no mayores de 3 a 4 centímetros. Están formadas histológicamente por nidos y cordones de células redondeadas, pequeñas, uniformes, que tienen neurosecretores, gránulos neurosecretores, ¿sí? Son positivos puesto que son de origen neuroendocrino, enolasan neuronal específica, serotonina, calcitonina, bombecina, ¿no? Son péptidos hormonales. Y esta es la imagen típica, macroscópica, de un tumor carcinoide, redondeado, a veces polipoide. Y aquí se ve el árbol bronquial, ¿sí? Se pueden distinguir los anillos traqueales, bueno, los islotes traqueales, no más allá, las glándulas submucosas, la muscular, la lámina propia, la submucosa, el epitelio respiratorio, y aquí la luz. Y en esa luz está creciendo esta masa tumoral circunscrita, formada por estas células pequeñitas, uniformes, con este patrón organoide típico, separadas por una rica red vascular, como si fuera una célula endocrina, como un órgano endocrino siempre. Eso es lo característico de los órganos endocrinos, la rica vascularización, ¿no? Entonces, aquí tenemos uno de bajo grado, o típico, un carcinoide típico, y un tumor carcinoide atípico con áreas de necrosis, células más grandes y fusiformes, y hemorragia, etcétera, ¿no? Y seguramente si viéramos con mayor aumento, veríamos mitosis, sobre todo, y atipia celular. Entre los tumores mediastinos les voy a presentar este cuadro interesante solamente, ¿sí? Cuando un tumor está localizado en el mediastino superior, ¿qué tenemos que pensar? Que se puede tratar de un linfoma, de un timoma, de un bocio tiroideo intratorácico, de lesiones paratiroideas y obviamente de metástasis, que pueden estar en todo lado.
Del mediastino anterior hay que pensar en un timoma también, en un teratoma, sobre todo si está en la línea media, un linfoma, otra vez, lesiones tiroideas y paratiroideas, son los más frecuentes a ese nivel. Entre ellos están los schwannomas y los neurofibromas. Los schwannomas son neurilemomas y los neurofibromas. Los linfomas otra vez presentes y las hernias gastroentéricas. Y en el mediastino medio pues, hay que pensar en quistes, el quiste broncogénico, el quiste pericárdico y otra vez el linfoma. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los tumores pleurales. ¿Sí? Son los tumores pleurales más frecuentes, como en el pulmón, en la pleura también, son los metastásicos, ¿no? Los tumores metastásicos. Y el edema, el derrame pleural es un evento casi 100% asociado a estas metástasis o a estos tumores primarios de la pleura, ¿ya? Bueno, básicamente los tumores primarios de la pleura, porque obviamente después de las metástasis hay también tumores primarios. Los tumores primarios de la pleura están el tumor fibroso solitario y el mesotelioma. El mesotelioma que es maligno. Antes al tumor fibroso solitario se le llamaba mesotelioma benigno, pero es mejor utilizar esta terminología. Tumor fibroso solitario que es localizado, que no invade o rara vez lo hace, que es benigno, que no está relacionado con la exposición al amianto, ¿ah?, al asbesto, y que la resección es habitualmente curativa. Y que en cambio el mesotelioma maligno está asociado a la exposición ocupacional con el amianto hasta en el 90% de los casos, fíjense, ¿no? Solo el 20% de los casos tiene asbestosis pulmonar descubierta, incluso en las autopsias. Tiene una evolución muy agresiva, gran malignidad, invade la pleura, puede metastatizar ampliamente, le forma una especie de coraza al pulmón, invadiéndolo, ¿sí? Y tiene un riesgo personal en los individuos que han trabajado con el amianto del 7 al 10% y hasta en un periodo de latencia de hasta 45 años puede aparecer el tumor después de haber incluso trabajado en fábricas de amianto, ¿no? En fábricas de asbesto. Muy bien. Ahora una consideración interesante es que incluso en los trabajadores de estas empresas, de estas fábricas de amianto o de procesadoras de amianto, va a ser el carcinoma pulmonar, sigue siendo más frecuente que el mesotelioma, ¿ya? Sobre todo si es fumador. ¿Qué es el tumor fibroso solitario? No son de origen mesotelial, sino que se originan en el tejido conjuntivo submesotelial. Una característica constante es la ausencia de positividad para citoqueratinas, o sea que no tienen origen epitelial, en contraste con la expresión constante de citoqueratinas en los mesoteliomas, incluso en los mesoteliomas sarcomatoides, que vamos a describir a continuación, ¿ya? Muy bien, aquí tenemos la imagen típica de un tumor fibroso solitario, que eventualmente se puede acompañar también de derrame pleural. Aquí tenemos un crecimiento de esta característica, fibroblastocitoide, de fibroblastos, y luego tenemos el mesotelioma maligno. Vean cómo crece e infiltra el pulmón, formándole una especie de coraza alrededor de todo el parénquima pulmonar, ¿sí? Y la imagen histológica, en este caso tenemos una imagen mixta, epitelioide y sarcomatoide, porque los mesoteliomas malignos son epitelioides, fusiformes o sarcomatoides o mixtos. En este caso tenemos mixto. Vean, aquí está el patrón epitelioide, ¿sí? Y aquí está el patrón sarcomatoide, con atipia, mitosis, en fin, ¿no? Este sí es maligno. Aquí tenemos otras imágenes. Entonces, esta es la clasificación del epitelioide, que es el epitelioide, sarcomatoide y mixto, ¿no? Decíamos. Es más frecuente el epitelioide, está seguido por el sarcomatoide, y el menos frecuente es el mixto, que es el que acabamos de ver, ¿sí? 70% epitelioides, 20% sarcomatoides, 10% mixtos.
Esta es otra imagen macroscópica de un mesotelioma infiltrando el tumor o formando estos nódulos tumorales. Y en la imagen histológica, bueno, tenemos aquí el predominantemente epitelioide y aquí el predominantemente sarcomatoide. ¿Sí? Aquí tenemos el epitelioide y aquí una especie de mixto, pero también con amplias áreas sarcomatoides, y aquí tenemos al culpable en el 90% de los casos. ¿Sí? Los cristales de amianto. Y aquí tenemos otra vez un mesotelioma infiltrante circunscripción. Miren cómo está creciendo, tiene un patrón epitelioide predominante, podría confundirse fácilmente con un adenocarcinoma metastásico a la pleura, y cómo está invadiendo, aquí tenemos yemas invasivas al parénquima pulmonar. Muy bien, eso sería todo por hoy.